Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En nombre de la Confederación Española de Agencias de Viajes, para nosotros es un placer daros la más cordial bienvenida tras el verano, tras el descanso de muchos de vosotros, para arrancar el ciclo escolar, nunca mejor dicho, porque hoy empezamos con una formación muy necesaria para las agencias de viajes, organizada e impartida desde el área jurídica de CEAP. Como sabéis, CEAP incorporó esta área jurídica en el mes de abril de este año. Estamos muy contentos de la dinámica que está teniendo esta área. Sin duda era algo muy reclamado por las asociaciones y por nuestras agencias de viajes y estamos convencidos que así lo va a ser. De hecho, prueba de ello es el número de inscritos que tenemos hoy para esta formación. Tenemos casi 120 personas, agencias de viajes inscritas, cosa que agradecemos sinceramente, desde todo el equipo de CEAP. Están conectadas la gerente de CEAP, Mercedes Tejero, a quien saludamos. Está también José Manuel Lastra, vicepresidente de CEAP. Y, por supuesto, en nombre del presidente, Carlos Garrido, y de todo el equipo, agradeceros que nos acompañéis hoy a las 10:01 de la mañana. Ya sabéis que intentamos ser con los tiempos muy rigurosos. Vamos a finalizar a las 11:15, la hora que tenemos como cierre de esta formación. Tendremos primero la presentación por parte de nuestra estimada Ana Barluenga, y daremos esos 20 minutos finales para las preguntas que podéis formular por el chat. Vamos a intentar filtrar preguntas, no reiterar en temas que Ana vaya respondiendo, y todo aquello que no dé tiempo a responder, ya sabéis que lo podéis enviar en el mail de ceap@ceap.info y será canalizado para que Ana, en cuanto ella disponga de tiempo y pueda responderos, lo va a hacer, como hicimos en la otra ocasión. Sin más dilación, yo creo que es Ana la anfitriona, la que debe arrancar este webinar. Y nada, daros las gracias a todos, insisto, por la puntualidad, por el interés y por nuestra parte adelante. Iremos filtrando, repito, las preguntas en el chat y nos vamos a ver nosotros a las 11:15. Gracias. Así que Ana, cuando quieras. Pues muchísimas gracias en primer lugar a Cristina por la presentación efectuada y la bienvenida. Yo también agradezco a todos los participantes de esta segunda formación de los ciclos de las mañanas de Turismo y Derecho de CEAP. Y ahora, sin más dilación, voy a compartir pantalla de la presentación para poder empezar. El tema de la formación de hoy es acerca de la normativa de limitaciones de pago en efectivo. Como sabéis, es una normativa que lleva tiempo en aplicación, pero sigue generando muchas dudas a las agencias de viajes. De ahí se decidió que esta fuera la segunda temática a abordar. Entonces, por medio de esta sesión, uno de los objetivos es recordar en qué consiste esa normativa y también aclarar, en la medida de lo posible, algunas de las situaciones con las que se puede encontrar una agencia de viajes en su día a día. ¿Dónde se regula esta limitación? Pues bien, se regula en una ley del año 2012, en concreto la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y adecuación para la intensificación de las actuaciones en la lucha contra el fraude. Como sabéis, evidentemente, el objetivo que tuvo el legislador con esta norma claramente es intentar acabar, no podrá, evidentemente, porque aún hay una posibilidad de pago en efectivo, pero reducir en la medida de lo posible todo lo que sea dinero negro y blanqueo de capital, por supuesto. Entonces, esta normativa vemos que es del año 2012 porque ya entonces se puso la primera limitación, que era antes, el límite eran 2.500 euros, pero posteriormente esta norma se modificó para ser la actual, que el límite son hasta 1.000 euros, es lo que se podría pagar en efectivo. En este artículo se regula en concreto, que lo vamos a ir desglosando en la formación, el ámbito de aplicación, es decir, cuándo aplica esta normativa que limita la cantidad a pagar en efectivo, qué infracciones y sanciones puede haber, porque evidentemente, como todo, ¿no? Es importante saber qué riesgo se corre en caso de incumplir y hasta qué consecuencias económicas de otro tipo puede llegar a haber. También un poco cómo funciona un eventual procedimiento sancionador, la recaudación de las sanciones y las obligaciones de informar que tiene cualquier autoridad o funcionario que detecte que se incumple con esta normativa. Empezamos pues con el ámbito de aplicación, que es de lo más importante, ¿no? El delimitarlo bien. Pues ¿cuándo aplica? Según este artículo, el artículo 7 en concreto, su apartado 1.1, no pueden pagarse en efectivo aquellas operaciones
esto que diré ahora es importante, en las que al menos una de las partes que interviene lo haga como empresario profesional, evidentemente en el ámbito de agencias de viajes, siempre, como mínimo vosotros seáis autónomos o sociedad, ya sois empresario profesional, con lo cual sí o sí se os va a aplicar. ¿Vale? Dice al menos una de las partes, por supuesto, si las dos partes son empresarios o profesionales, también rige, pero solo que lo sea uno, es decir, con los clientes finales resulta de aplicación. Entonces, no se puede pagar en efectivo en estas operaciones que tengan un importe igual o superior a 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera, si el pago no se hace en euros. Una nota importante, aunque imagino que la debéis tener presente, es que se aclara en el apartado informa de la EAT, que pretende pues, ser una manera también divulgativa de dar aclaraciones en los aspectos más importantes, que en el pago de nóminas también aplica esta limitación de pagos en efectivo porque, lógicamente, el pagador, el empleador, es empresario profesional. ¿De acuerdo? Hay una excepción que está marcada aquí en pantalla, bueno, en rojo y luego en otro color, un azul más claro e intenso, que es este límite de pago en efectivo permitido. eh, es de 10.000 euros, bueno, permitido, perdón. Este límite de pago en efectivo, bueno, sí, es de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera si el pagador es persona física que justifica que no tiene su residencia en España y no actúa en calidad de empresario o profesional. Es decir, que el límite es superior en esos casos, ¿no? ¿Y cómo debe justificarse que el pagador no tiene domicilio social en España? Porque os podéis encontrar con algún cliente que acuda pues físicamente, por ejemplo, a vuestra agencia y no sea residente en España. Entonces, en el apartado de informa se aclara que por cualquier medio de prueba que se admita en derecho. Por ejemplo, podría ser el pasaporte o cualquier otra prueba documental que resulte suficiente. Por ejemplo, se me ocurre pues, un certificado oficial de empadronamiento que se acompañara también con un documento identificativo que pudierais garantizar que es de esa persona, ¿no? Y lo que exige la EAT, es decir, la Administración Estatal del ámbito tributario, es que se deba conservar una prueba de esa justificación, porque lógicamente, como cambia sustancialmente el límite, pues evidentemente se tiene que conservar bueno, pues en un plazo de 5 años, por si acaso en algún momento requiriera la Administración tributaria para asegurar que se ha cumplido adecuadamente la norma, ¿no? Pues haber vosotros como agencia tomado las medidas necesarias para asegurar que el pagador pues era bueno, es persona física que no tenga su residencia fiscal en España. Y lógicamente cualquier documentación que tenga, pues, contenga datos personales, como sería una de este tipo, se debe conservar cumpliendo con la normativa de protección de datos, que es una normativa de ámbito general. Ahora veremos también el ámbito espacial, es decir, de territorio de esta norma, ¿no? Pues en este apartado también informa de la Administración tributaria, se aclara que se limita al territorio español. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si una persona física, entendiendo, pues, por ejemplo, pues un autónomo o jurídica, con domicilio social en España, efectúa fuera del territorio español un pago a otra persona con domicilio en el extranjero, no será de aplicación esta normativa, porque, repito, solo aplica dentro del territorio español y, lógicamente, en este escenario no sería de aplicación. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que acota una cosa la Administración tributaria. Dice que en tal caso, el pagador con domicilio fiscal en territorio español debe justificar que disponía de efectivo suficiente en el extranjero para demostrar que el pago se hizo en el extranjero, no en España, para efectuar este pago. O que en su caso había presentado una declaración previa sobre movimientos de medio de pago por entradas o salidas de dinero de territorio nacional, que lo exige la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es la ley que se muestra en pantalla 10/2010, que en tales casos este artículo aplica solo a personas físicas, es decir, no a una sociedad, aplicaría una persona física, sea un particular o sea un autónomo, pues cuando hay una entrada o salida de dinero de territorio español de 10.000 euros o superior, tiene que realizar una declaración previa para notificarlo y eso está también dentro de toda esta lucha para intentar acabar con dinero negro y prevención de capitales, pues que así también puede haber un control por las autoridades españolas y al ver esos importes, pues intentar luego averiguar un poquito más si puede haber salido ese dinero, obviamente sin ser dinero negro. ¿Y cómo se calcula el importe? Ese también es otro punto muy importante a tener en cuenta. Pues en este artículo, en concreto en el apartado 1.2, se indica que se deben sumar todos los importes
de todas las operaciones o pagos en los que haya podido fraccionarse la entrega de bienes o prestación de servicios, que como sabéis, en caso de una agencia de viajes, lo que prestáis hoy son servicios. ¿Y qué se aclara? Pues que se refiere al importe total de la operación, IVA incluido. Es decir, que aunque sin IVA valiera menos de 1.000, no se va a poder pagar en efectivo, sí, añadiendo el IVA, que entra parte de la base del cálculo de la limitación, suma a 1.000 o más. ¿Vale? Entonces, también otro punto importante es que si el importe total de una operación asciende a 1.000 o más o a su contravalor de la moneda extranjera, cualquier pago fraccionado, es decir, que aunque se pague por fascículos, poco a poco, a plazos, hay gente que se crea, bueno, no, porque es verdad que suma 1.000, pero bueno, van haciendo pagos pues 250, 250. No, cuidado, Hacienda lo deja muy claro, el texto de la norma también, pero Hacienda lo ha querido aclarar porque a veces es verdad que las normas, tal y como están redactadas, pues si alguien no es experto, pues pueden dar lugar a alguna duda en la interpretación. Pues ha dejado muy claro que si esta operación asciende a 1.000 o más o a su contravalor en otra moneda, no se va a poder pagar ninguno de los importes en efectivo. Que uno se pague en tarjeta, otro en transferencia, vale, pero en efectivo no se va a poder pagar. Y en caso de que una empresa, otro ejemplo que también nos puede ser de interés, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, reserva varias habitaciones en un hotel para la asistencia a un congreso, que en total superan los 1.000 euros, pero cada habitación de manera individual no lo supera, son de importes inferiores, aquí Hacienda ha aclarado que se pueden dar dos casuísticas. Por ejemplo, si esa empresa paga en su propio nombre todas las habitaciones, es la única contratante y pagadora, no podrá efectuar ningún pago en efectivo, porque estamos en este supuesto que contábamos antes, que es que la operación en total, en este caso, está superando los 1.000 euros y aunque llegara justo a 1.000, también aplica esta limitación, ¿vale? Pero en cambio, si la empresa, su actuación se limita a reservar las habitaciones en nombre y por cuenta de los asistentes y cada huésped paga directamente al hotel y recibe su propia factura, allí se consideraría que cada operación es distinta por cada factura que se emita y como no estaría llegando a este mínimo de 1.000 euros cada habitación por separado, sí que cada asistente, si lo deseara, estaría en su derecho de poder pagar en efectivo sin que hubiera ningún incumplimiento de esta normativa. ¿Qué se entiende por medios de pago en efectivo? Esto también es muy importante aclararlo, pues tal y como se establece en el artículo 7.1.3 de esta norma, se considera pago en efectivo todos aquellos que se regulan en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Remite esa norma porque esta norma de prevención de blanqueo de capitales apareció primero que la limitación de pagos en efectivo. Primero se creó esta norma general, pues que aplica principalmente pues, a los bancos, aseguradoras, a inmobiliarias, a vendedores de productos de lujo, a casas de cambio de monedas, ¿vale? Y luego apareció esta limitación de pagos en efectivo que sí que se aplica a todas las operaciones en que intervenga en algún empresario o profesional y que el pago se efectúe en España. Pues se considera el papel en moneda y la moneda metálica, sea nacional o extranjero, es decir, sean euros, sea yenes, sea dólares, sea la moneda que sea. También los efectos negociables o medios de pago al portador, es decir, pues cualquier pagaré, cheque de viaje, cheque, ¿vale? Que no sea nominativo, para que nos entendamos. Y no nominativo puede ser al portador, es decir, que cualquiera pueda utilizarlo, o bien que esté firmado por el que lo emite, pero omita el nombre del beneficiario, que al final implica que también lo puede utilizar cualquiera, o que incumpla cualquiera de los requisitos para que se considere nominativo. En esos casos se viene a considerar que es al portador, que cualquiera lo puede usar, y se considera que es un pago en efectivo y por lo tanto está sometido a estas restricciones. Después, la tarjeta prepago. ¿Qué se entiende por una tarjeta prepago? Pues cualquier tarjeta no nominativa que dé acceso a obtener dinero en metálico y que no esté vinculada a una tarjeta bancaria, porque si estuviera vinculada a una tarjeta bancaria ya estaría excluida de esta norma porque no se consideraría un pago en efectivo. Y luego materias primas, que bueno, que tendría curiosidad de saber si alguna vez algún cliente os ha intentado pagar en oro o similar, ¿no? Pero que sepáis que, fuera bromas, que sepáis que el pago con materias primas se considera también un pago en efectivo, ¿de acuerdo? Un deber muy importante, que lo tengáis en cuenta, pues todas las agencias de viajes, pues vuestros departamentos de administración pertinentes, conservar todos los justificantes de pago de operaciones que no puedan pagarse en efectivo. ¿Y por qué? Porque diréis, no, si se ha pagado adecuadamente.
Claro, pero como todo, o en el sistema en el que estamos, ¿no? Que estamos sometidos pues, a normativas, a controles y demás, no solo es importante cumplir con la norma, sino que el deber de acreditar que se ha cumplido recae también en el empresario. Y por eso, en el plazo de 5 años, que es cuando prescribirían las eventuales infracciones, debéis conservar todos los justificantes de pago cuando se ha usado un medio distinto al efectivo para poder aportar a la administración tributaria si pusiera en duda que una determinada operación dijeran pues, que presuntamente se habría pagado incumpliendo esta normativa. Y así es la manera de poderlo demostrar. El hecho de no guardar los justificantes pues, puede ser también objeto de sanción. Por eso es muy importante y teniendo en cuenta que son 5 años porque, repito, prescriben las infracciones en materia tributaria y de fiscalidad transcurridos 5 años desde que se hubieran eventualmente cometido. ¿Y a qué operaciones no resulta de aplicación esa limitación? Pues este artículo 7, ¿no? De la Ley 7/2012, que es el que estamos nombrando todo el rato, porque es un artículo bastante extenso, que va regulando diversos puntos en sus apartados. En concreto, en su apartado 1.5, está indicando que no se considera aplicable esta limitación a los ingresos realizados en entidades de crédito, ni cuando estén sujetos a la supervisión del Banco de España, normativa de blanqueo de capitales, operaciones de cambio de monedas que se efectuaran en un establecimiento de cambio de moneda. ¿Vale? Efectos que os afecten a vosotros, pues básicamente cualquier pago que si, por ejemplo, ahora lo vemos en el siguiente punto, ¿no? Una aclaración importante a tener. Si el cliente os paga en efectivo, pues en cash o con un cheque al portador, etcétera. Y luego vosotros, la empresa, seáis autónomo o sociedad, vais a una cuenta bancaria a vuestra bueno, que es de vuestra titularidad, a ingresar ese dinero, ojo, aquí se estaría infringiendo la normativa. ¿Por qué? Porque vuestro ingreso no la infringe. Ingresáis dinero en una entidad de crédito y no lo infringe porque esta ya está sometida a la normativa de prevención de blanqueo y otras normativas para tener controlado ese dinero. Pero cuidado, ¿qué pasa? Que ese dinero primero os ha entrado en efectivo. Pues en ese caso sí que aplicaría la normativa de limitación de pagos en efectivo, es decir, que si os han dado 1.000 o más o su contravalor en moneda extranjera en efectivo, ojo, que se estaría infringiendo la norma. ¿Vale? En cambio, cuestión distinta es si directamente ese cliente va, evidentemente, informándole previamente vosotros pues de una cuenta bancaria a vuestro nombre, de qué entidad, qué IBAN tiene, etcétera, pues si va físicamente a esa oficina a ingresar el dinero, ¿vale? Identificando pues a qué operación hace referencia, ¿no? Pues compra de un viaje a Londres, me invento, ¿no? El número de factura que está pagando y también da sus datos como persona que está efectuando el pago y lógicamente le pedirán una acreditación, pues el DNI o pasaporte para identificarse, esta operación no está sometida a la limitación de pagos en efectivo. Eso no significa, aunque a nosotros evidentemente como agencia ya ni nos compete ni nos importa, que no haya controles, pero ya va a haber controles generales de prevención de blanqueo que el banco es el que tendrá la obligación pues, de hacer depende del importe a ingresar, pues comunicarlo a las autoridades y ya se hagan los controles que pertoque. Pero me refiero que vosotros estaríais fuera de la ecuación y tranquilos de que se consideraría que ese pago no se ha efectuado en efectivo, porque directamente el cliente lo ha ingresado en una cuenta de la agencia de viajes en este caso. Pero ojo, como os decía, que en cambio la EAT deja muy claro que si el cliente paga en efectivo y luego vosotros ingresáis en una cuenta vuestra, allí sí que si se ha recibido 1.000 euros o más, se estaría en la infracción porque no se estaría cumpliendo con la normativa de limitación de pagos en efectivo. Importante también recordar, veíamos antes que decíamos que cualquier pago que no se haga en efectivo se deben conservar durante 5 años los justificantes. Pues aquí lo recordamos. Si el cliente directamente va a hacer un ingreso del dinero en la cuenta, pues luego, como seguro que le pediréis un justificante de que ha hecho el ingreso, o si no, vuestra entidad quedará registrado, pues se debe conservar todos esos justificantes de que se ha usado este medio de pago por parte de vuestro cliente de un ingreso en una cuenta bancaria a vuestro nombre. Por si, repito, en algún momento Hacienda sabéis que puede ser o por una inspección aleatoria, que de vez en cuando a veces lo hacen, ¿no? Por una denuncia es menos frecuente, pero en cualquiera de los dos casos, es decir, de oficio, porque de motu propio lo consideran o detectan una presunta irregularidad, digo presunta porque a lo mejor muchas veces podéis acreditar que todo es correcto, pues si por lo que sea os lo piden, poder demostrar que sí se hizo adecuadamente. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede si se incumple. Pues eso se considera, por la normativa, una infracción grave,
¿vale? Siempre que, pues, que se infrinja con estos límites de pagos que se permiten en efectivo que hemos visto anteriormente. ¿Y quién se considera que está infringiendo? Pues se considera que infringe, importante, tanto el pagador como el que recibe el pago. Es decir, que ojo, que no penséis, no, es que no pasa nada, porque mira, pues si lo acepto puntualmente, solo va a ser multado el cliente. No, 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 no. Pueden responder ambos solidariamente y Hacienda va a decidir si se dirige a los dos o solo uno de ellos. Eso, lamentablemente, es ya a discrecionalidad de la Administración tributaria. Pero que sepáis que estáis en riesgo solo por recibir el pago, no solo el que lo paga, vosotros también. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues el importe de la multa equivale al 25% de la base de la sanción, ¿vale? Siempre que no concurra algún supuesto de reducción que luego veremos, ¿no? ¿Y cuál es la base de la sanción? Pues la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Porque, o sea, hasta 10.000 euros, si es extranjero, es decir, no residente fiscal en España, se pueden pagar en efectivo. Y si eres residente fiscal en España, a un empresario, o pues se le puede pagar una cantidad que no llegue a los 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Vale, pues todo lo que se haya pagado en efectivo, que sea igual o superior a estos importes, en función de si es residente fiscal en España o no, eso sería la base de la sanción, ¿vale? Entonces, en tal caso, a partir de ese importe se pagaría el 25%. Y podéis preguntaros, ¿y qué sucede si una parte me la ha pagado bien? Me refiero que el importe total, por ejemplo, es igual o superior a 1.000 euros, pero una parte la ha pagado por transferencia. Pues evidentemente esa parte no computaría en la base de la sanción. Solo estaríais en riesgo de recibir sanción de la parte de la cantidad total de 1.000 IVA incluido que hubieran pagado en efectivo. Si solo han pagado 300, pues se calcularía el 25% de 300 y podría recibir la misma multa, el mismo importe de multa, porque la base y la cuantía a aplicar es la misma, tanto el pagador, es decir, el cliente, como vosotros. ¿Qué excepción prevé la normativa? Pues un poco lo que se le llama vulgarmente si hay un chivato, pero ahora vemos cómo funciona. Si dentro de los 3 meses en que se ha efectuado un pago, incumpliéndose la normativa de esta limitación de pagos en efectivos, una de las partes que interviene denuncia a la administración tributaria y dice, mira, aunque evidentemente una parte que ha estado en esa operación, pues imaginaros que vosotros como agencia lo habéis aceptado, pero dentro de esos 3 meses abiertamente lo comunicáis a Hacienda, dais la cara. Que eso implica también chivar, por eso decía lo del chivato, así en tono coloquial, pues dar cuenta de quién es el pagador, ¿no? Pues si se denuncia, ¿vale? Indicando qué operación se ha realizado, su importe, ¿no? Y la identidad de la otra parte, y aportando pues las pruebas pertinentes, la parte denunciante, en este caso si fuerais vosotros, estaríais exentos de responsabilidad, es decir, que en esa ocasión no os podrían multar, ¿vale? Lo mismo si sucediera lo contrario, porque podría darse el caso que el que dé el chivatazo o lo notificara a Hacienda, pues fuera el cliente arrepentido, ¿no? O con miedo, o a lo mejor por ignorancia de no saber que estaba sujeto a esta limitación de pago en efectivo, ¿no? Pues en ese caso, el que se eximiría de la multa sería el cliente. Si lo comunica a Hacienda, pues dando, como decíamos, todos estos datos, ¿vale? Es importante esto que lo sepáis. ¿Qué dice también la normativa? ¿Qué puede pasar? Pues que uno lo comunique primero, ¿no? O sea, se arrepienta o sea asesorado y digan, mira, pues mejor comunícalo porque así aseguramos que no, que Hacienda pues no se dé cuenta de ello y no podáis llegar a tener pues alguna multa, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si uno lo denuncia primero y luego lo denuncia otro, el segundo que denuncia ya se entiende por no formulado. Es decir, que aquí el que más corra es el que se ahorra la multa, para entendernos, ¿vale? Y también dice la normativa que si se presentan simultáneamente, porque podría darse el caso, evidentemente no se haría de manera concertada, porque lógicamente, la lógica apunta a que si alguien lo va a denunciar para evitarse la sanción, sabiendo que el primero que denuncia es el que se la ahorra, pues no va a notificar a la otra parte que vaya a hacerlo así, ¿no? Pues en tal caso, si se presuntan simultáneamente, coincide pues que el mismo día y la misma hora, que eso es un supuesto pues muy poco probable, pues en ese caso ninguno podría quedar exonerado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, es importante también tener en cuenta que si os multaran por haber incumplido eventualmente esta normativa, en tal caso, eso no quita
que si se han incumplido también otras normas tributarias a la vez, pues lógicamente puede haber más de una multa, ¿no? Es decir, no, mira, ya solo me están multando por la incumplimiento, ¿no?, de la normativa que restringe los pagos que puedo aceptar en efectivo, ya no recibiré más multas. No, no, puede ser cumulativa, es compatible con otras multas, ¿vale? Por eso aquí lo deja claro, ¿no? Entonces, luego también, la infracción por incumplir esta limitación de pagos en efectivo, importante, prescribe a los 5 años. Esto os lo he estado recordando en otros puntos de la formación, ¿vale? Y se cuenta, lógicamente, desde el día en que se hubiera cometido la infracción. ¿Y cuándo se comete la infracción? Pues, lógicamente, esa infracción se comete en el día que se efectúa ese pago, ¿vale? Entonces, por eso decíamos, que lo repito aquí, disculpad la reiteración, pero para que quede muy claro que como prescribe a los 5 años, eso significa que durante 5 años se tiene que conservar toda la documentación de cualquier pago recibido de clientes, hablamos en general, pero bueno, aunque no sea de clientes, aunque sea de otro empresario, porque esta normativa de limitación de pagos en efectivo que se efectúa en España aplica cuando al menos una parte es empresario profesional, pero si los dos lo son, también aplica. ¿Vale? Para poder demostrar que todo pues, se ha pagado, o se ha recibido el pago adecuadamente, ¿vale? Y la sanción que deriva de esta infracción, del incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, prescribe, porque una cosa es la infracción en sí. Voy a también aclarar este punto que puede, lógicamente, ser confuso en el caso de, bueno, de no estar tan puesto en la materia, ¿no? Una cosa es la infracción que tiene un plazo de prescripción, es decir, desde que se hace el pago. Pues mira, si ha pasado 5 años, aunque se haya hecho mal, pero oye, da la casualidad que no se ha enterado Hacienda porque no ha hecho una inspección, no le ha saltado la alarma o no ha habido ninguna denuncia, pues en ese caso, oye, si han pasado 5 años, pues ya seguro que no te van a poder multar por ello, ¿vale? Porque ya ha prescrito. Es decir, que en derecho, para bien o para mal, pues a veces la prescripción puede ser favorable. Es decir, puede uno haber infringido, pero oye, no se ha dado cuenta la autoridad que puede multar, pues no pasa nada. Y luego hablamos de la prescripción de la sanción, ¿vale? Que también prescribe a los 5 años, pero es una cosa distinta, ¿no? Que contarían desde el día en que sea firme la resolución. Pues, ¿qué sucedería? Hay una resolución firme, no se paga y Hacienda, que es muy raro que pase, al menos en España, pero Hacienda se olvidara de reclamar el pago, que sabéis que si no, cuando no se paga, pues hay recargos, la vía de apremio, etcétera. Pero por si lo que fuera, oye, ese expediente, pues afortunadamente para el administrado ha quedado traspapelado y no se reclama en el plazo de 5 años desde que la resolución es firme, la resolución se considera firme cuando ya no se puede recurrir, ¿vale? O bien porque ha pasado el plazo sin que se haya presentado recurso, o bien porque habiéndose recurrido ya ha resuelto la última instancia, pues no dando la razón al administrado y considerando que sí que se tiene que pagar esa multa. Pues si pasaran 5 años, que repito, no confiemos en ello porque Hacienda en general en España más bien está muy pendiente. A veces incluso cuando parece que ya va a prescribir ese plazo, pues se acuerda y lo solicita. Pues en ese eventual caso habría prescrito la sanción. ¿Vale? Entonces, otro punto también importante sería el procedimiento sancionador. ¿Vale? La competencia para tramitar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde en todo el territorio español a la AEAT, a la Administración Tributaria de ámbito estatal. ¿Vale? Entonces, para cualquier tramitación se puede requerir a los sujetos obligados a aportar datos, antecedentes, documentos relacionados con esta normativa de cumplimiento de limitaciones de pago en efectivo. Y puede ser incluso que no haya un procedimiento sancionador abierto y se requieran documentos. ¿Por qué? Porque a veces sencillamente lo que está haciendo Hacienda es investigar, ¿vale? Está investigando para asegurar que se ha hecho normalmente porque cree que se ha hecho mal, lógicamente, ¿no? Pues en ese caso, evidentemente, como administrados, como agencias, siempre que hay un requerimiento de Hacienda, hay la obligación de cumplir y aportar los documentos. Por eso es muy importante haber guardado los justificantes si se ha hecho bien y en el caso de haberse hecho inadecuadamente, pues cuanto antes pedir el asesoramiento de vuestros fiscalistas, gestoría, etcétera, para que dentro de lo malo pues salgáis lo menos perjudicados posibles, ¿vale? En cualquier caso, también os digo, aunque se hayan hecho bien las cosas, siempre es recomendable el asesoramiento de un experto en fiscalidad, porque a veces, aunque se haya hecho bien, por olvidarse de
aportar algo o decir algo fuera de plazo o forma, puede ser multable, ¿vale? ¿Qué especialidades hay en un eventual procedimiento sancionador de este tipo? Pues el órgano competente para resolver va a designar a un instructor, que es el que va a hacer esta investigación y es el que va a iniciar este procedimiento sancionador y formular la propuesta de resolución. La propuesta de resolución sería la propuesta de multa, ¿vale? También se prevé que si cuando se inicia ese procedimiento sancionador ya tienen bastantes pruebas como para decir, no, es que es flagrante ese incumplimiento, en ese caso ya pueden formular directamente una propuesta de resolución, que significa que hay una fase menos. Para que nos entendamos, en un procedimiento sancionador lo estándar es que primero hay el acuerdo de inicio, que es como, bueno, en principio pues se presume que se ha incumplido, en este caso, la normativa de limitaciones de pago en efectivo, pero aún se puede, evidentemente se da paso para que de alegaciones la parte que puede ser sujeta al pago de una eventual multa para que aporte y alegue lo que considere y todos los medios de prueba que considere. Luego está la fase de la propuesta de resolución, que se puede volver a alegar, evidentemente, y luego la de resolución. Pero digamos que tendría un paso menos para defenderse esa agencia de viajes si ese órgano competente ya tiene pruebas que sobradamente pues demuestran pues que en principio se ha incumplido. Digo en principio porque, oye, también puede darse el caso que hubiera algún error, evidentemente. Hacienda al final está también conformada por funcionarios, pero que también son seres humanos y se podrían equivocar, y eso no significa que porque recibáis directamente una propuesta de resolución tengáis que acabar pagando la multa, porque igual realmente tenéis defensa en ese caso, ¿vale? Y bueno, aquí es una cuestión meramente formal, que la normativa general que regula todo el procedimiento administrativo común de la administración, es decir, que regula los procedimientos sancionadores en general, aquí lo que dice es que no hay trámite de audiencia previa, es decir, que no habrá como una vista para entendernos en el que las partes comparezcan, etcétera. Es una cuestión que es meramente procedimental y de intercambio de escritos, ¿vale? Y una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario, en el caso del responsable, es decir, el que ha incumplido, ¿vale? Que se haga en cualquier momento antes de que se notifique la resolución. La resolución es cuando ya se acaba el procedimiento y ya solo queda en eventuales recursos, ¿no? Pues implica que se acaba el procedimiento con las siguientes consecuencias. Se puede reducir en 50% el importe de la sanción. ¿Os acordáis que hace un rato estábamos diciendo que la base de la sanción por incumplir era el 25% del importe que se hubiera pagado en efectivo incumpliendo la limitación, ¿no? Pues puede haber esta reducción si se paga este importe antes de que haya la resolución, antes de la última fase del procedimiento sancionador. Eso sin duda, aparte de que hace esta advertencia la propia administración en la propuesta de resolución, ¿vale? También vuestros asesores seguro que lo tendrían en cuenta, ¿vale? Eso implica también cualquier pago anticipado antes de resolución que se renuncia a defenderse, evidentemente. Es una admisión de responsabilidad, ¿no? Y que termina el procedimiento, por lo tanto, ¿no? Sin que se tenga que dictar una resolución expresa, porque ya ha habido esta renuncia a alegaciones y se ha hecho el pago, se está dando por bueno lo que se está considerando por Hacienda que se ha incumplido, y se agota la vía administrativa, es decir, frente a la administración tributaria, ¿vale? Sí que se podría luego acudir a la vía judicial para interponer un recurso que por la materia se llama contencioso administrativo, pero que sepáis que si se pudiera recurrir, porque realmente, imaginaros que pagáis pues por miedo que la multa sea más alta, pero y os asesoráis luego y os dicen, había recurso en este caso, pues en ese caso se va a poder recurrir vía contencioso administrativo, pero entonces, ¿qué pasa? Que se pierde la reducción, ¿vale? O sea que ese dinero pues no se ahorra, se pierde, cuidado, en el caso de que se pierda. Evidentemente, si se acaba ganando y os da la razón, pues no os toca pagar nada de multa. Pero si perdierais, esa reducción ya no habría lugar a ella, aunque inicialmente se hubiera aplicado, ¿vale? Y el plazo para interponer un recurso contencioso administrativo se inicia al día siguiente en que tenga lugar este pago voluntario. Es decir, que se ha hecho el pago voluntario, pero luego tendríais plazo, si lo valoráis o lo consideran, para presentar este eventual recurso en una vía judicial. Y el plazo máximo en cualquier procedimiento sancionador en que os deban notificar la resolución, es decir, mira, toca multa y es de tanto, será de 6 meses desde la fecha que se ha iniciado el procedimiento. ¿Vale? Entonces, este procedimiento se podrá iniciar
aunque concurra la circunstancia que se refiere al artículo 63.3 de la Ley 39/2015, que lo decimos en un lenguaje, ¿no?, más claro. Es decir, que aunque concurran hechos o conductas que se consideran que se persiste de manera continuada y no ha habido todavía una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo, es decir, que ya es reclamable el importe de la multa, igualmente se puede iniciar. Es decir, en otro tipo de procedimientos tributarios, si hay una conducta reiterada de que se incumple pues en diversas ocasiones una normativa concreta tributaria, ¿vale? Y ya han abierto pues un procedimiento sancionador, pues por este artículo, pues hasta que no hubiera habido una resolución del primer caso y con carácter ejecutivo ya se pueda reclamar el importe de la multa a pagar, no se podría iniciar. Pero aquí dicen, cuidado, aunque en general, pues en este caso, por ejemplo, esa agencia de viajes, hablo de agencia en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Pues que hubiera una agencia, pues que hubiera incumplido más de una ocasión, aunque hay algún procedimiento abierto en el que no ha habido sanción y aún no está no tiene carácter ejecutivo, pues esa multa, ¿no?, eventual, se podría iniciar otro procedimiento. Es decir, que cuidado porque hay que estar atentos porque puede haber diversas multas si se incumple en varias ocasiones. ¿De acuerdo? Siempre, lógicamente, que no haya prescrito la infracción, que recordamos son 5 años desde que, en este caso como agencia, desde que recibís el pago, o cuidado, si fuerais vosotros los que hicierais el pago a otro empresario en efectivo, pues correría desde que en ese caso vosotros hacéis el pago. Ahora vemos también el punto de recaudación de las sanciones, es decir, dónde, bueno, o quién es el organismo al que van a parar todas estas multas que pueda haber por incumplirse la normativa. Pues corresponderá a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, tanto en el periodo voluntario como ejecutivo. Ejecutivo significa que hay una resolución firme de multa, oye, no se ha pagado cuando toca y entonces iniciaba, como os decía, la vía pues de apremio, de aplicar recargos, etcétera, hasta que se cobre la multa, salvo que se diera la casualidad, poco probable, que se olvidaran de reclamarlo siendo firme la multa y pasados 5 años, como veíamos antes, habría prescrito esa sanción, esa multa. ¿De acuerdo? Y luego vemos, por último, el último punto, es las obligaciones de información de cualquier autoridad o funcionario. Es decir, que siempre que un funcionario, del tipo que sea, fuera un notario, fuera cualquier autoridad pública, tuviera en el ejercicio de sus competencias y funciones, llegara a tener conocimiento, pues porque estuviera ahí presente o de cualquier modo se enterara que se está incumpliendo la normativa de limitación de pagos en efectivo, lo debe, tiene la obligación, porque si no también está sometido a un régimen disciplinario y sancionador, de comunicar de inmediato a los órganos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ese incumplimiento. Por eso también es muy importante que sepáis que evidentemente también habría el riesgo de si por lo que fuera en una operación pues estuviera presente algún autoridad funcionario, pues todavía mayor cuidado porque evidentemente esa persona tiene el deber de notificarlo a Hacienda si se ha incumplido. Eso imaginaros pues que fuera una eventual operación que hiciera la agencia con otro empresario y que se hiciera en notario, que a veces puede suceder, pero se infringiría la normativa, que una parte del pago, imaginaros que estuvierais efectuando la compra de un local, ¿vale? Y hubiera un valor, pero que una cosa fuera el valor escriturado y otra el valor real. Pues cuidado, porque como una de las partes, cuanto menos vosotros sois empresario profesional, pues hay esa limitación, y sois residentes en España, la limitación de que evidentemente no se podría pagar nada en efectivo, ¿vale? Y si el notario se diera cuenta, pues podría dar, bueno, tendría la obligación de comunicarlo a Hacienda. Os he puesto un ejemplo, pero lógicamente podría haber otros escenarios en que se diera esta circunstancia. Pues muchísimas gracias por la atención y ahora abrimos ya el turno para que vosotros podáis también participar con las dudas que tengáis. Sí, en efecto, Ana, mira, te cuento, tenemos unas casi 10 preguntas, vamos a irlas formulando por orden de entrada, si os parece bien, y así por un poco ir al hilo de la temática que has ido tú presentando. De acuerdo. La primera nos la pregunta Lourdes, de Barcelona. Si el viaje cuesta 3.000 euros por persona, ¿pueden pagar 1.000 euros en efectivo y el resto por transferencia? Claro, es que aquí, en este caso, en principio, porque se podría considerar una operación única, también tendríamos que saber ese viaje, es decir, si es un viaje, por ejemplo, de una familia,
¿vale? Y lo contrata, por ejemplo, el padre para pues, su mujer y un hijo, me invento, ¿vale? El escenario, pues en este caso sería un poco similar al ejemplo que he puesto de esa empresa que contrata varias habitaciones que individualmente no llegan a los 1.000 euros, pero las contrata para todos y pagándolo él. Evidentemente, si este padre de familia en principio es el contratante, ¿vale? Se podría llegar a considerar, sería interpretable, se podría considerar en fraude de ley si solo se hacen, por ejemplo, imaginaros una factura a nombre de cada uno para que no llegue a 1.000 euros ninguna, porque recordamos, solo que sea 1.000 el importe ya no se puede pagar en efectivo, es hasta 999,99, ¿vale? Entonces, claro, aquí el kit de la cuestión es determinar si eso se considera una única operación, porque si se considera una única operación, ninguno de los importes puede pagarse en efectivo y todo ha de pagarse o pues por transferencia o ingreso que vaya al cliente a la cuenta bancaria de la agencia o por tarjeta, ¿vale? Cualquier otro medio. Es verdad, también os digo que esta casuística en particular, pues pues de un viaje pues de varias personas de un núcleo familiar, no está resuelta en las consultas de la Administración Tributaria, pero sí, vale, no, es una viaje que cuesta 12.000 euros, son 3.000 por persona. No, clarísimamente está sometido a la limitación, porque repito, solo se puede pagar en efectivo 999,99 de una única operación. Ese es un único viaje, que entiendo que además seguramente vaya, pues la misma familia, no, ahí no se puede pagar nada en efectivo, porque si se paga, estáis en riesgo y repito, imaginaros que luego ese cliente se asesora, lo notifica y él no recibe multa y vosotros la podríais recibir, ¿vale? Gracias, Ana. Vale. La segunda pregunta de Rosa María dice así: si el cliente va ingresando importes desde el cajero a nuestra cuenta, por ejemplo, pone una reserva de 3.000 euros, una parte la paga con tarjeta y el resto, como dice, ingresando en nuestra cuenta importes de 900 euros. ¿Eso lo puede hacer? Sí, porque uno de los puntos que veíamos es que está excluido de esta normativa de limitación de pago en efectivo si el cliente directamente lleva el dinero a una cuenta a nombre de la agencia. Es decir, aunque vaya dando pequeñas cantidades, da igual que sean 1.000 euros, el importe que sea, si el cliente directamente en una cuenta bancaria va a la entidad bancaria a ingresar dinero efectivo de ese cliente, no aplica esta normativa. ¿Por qué? Porque ya está sujeto, que eso ya nos atañe como agencia, ya está sujeto ese dinero efectivo que entra en el banco. El banco es el que, según la cantidad, deberá informar al Banco de España, se abrirán controles y si han de investigar a ese cliente ya lo harán. Pero vosotros estáis fuera. Lo que no podría, repito, es si ese cliente esos ingresos os lo hace en efectivo a vosotros y luego personal de vuestra agencia va a la entidad bancaria vuestra. Porque ahí Hacienda lo ha dejado claro, en ese caso se considera que hay dos movimientos. Primero, el cliente da dinero en efectivo a la agencia y la agencia luego le ingresa en la cuenta bancaria. Allí sí que no se puede si la cantidad total de la operación asciende a 1.000 euros o más en caso de residentes o si asciende a 10.000 euros o más en caso de no residentes fiscales en España, ¿vale? Pero si el cliente, como el caso planteado, es el que físicamente, identificando la operación y su persona, va a una entidad bancaria que tenéis una cuenta abierta y va haciendo pagos ahí, no se rige por esta normativa, porque un ingreso directo en cuenta bancaria está excluido de la norma. No se considera un pago en efectivo, aunque el dinero sea cash. Vale. La siguiente pregunta es de Marta. Dice, bueno, yo creo que se van repitiendo, pero no quiero excluir ninguna consulta. Y es el siguiente. Si se reserva un viaje con un único localizador, pero son varios clientes, ¿puede pagar cada uno en efectivo esos 999? Entiendo que sí, ¿no? Bueno, aquí dependerá un poquito, Claro, un poco ligado a la primera pregunta, depende si se considera o no una única operación, porque claro, pueden ser varias personas, pero ser de un núcleo familiar. pero dice un único localizador, ¿eh? Claro, además hay el otro elemento, también bien visto y apuntado por Cristina. Claro, el único localizador, Hacienda al final, aquí lo que va a mirar es si hay o no un fraude de ley. Es decir, si se intenta hacer la norma al gusto o al interés, ¿no? de este pagador para poder hacer el pago en efectivo. Si hay un único localizador, a ver, no necesariamente puede ser un criterio para considerar una única operación, pero se van a tener, a mi criterio, que valorar más elementos. No es lo mismo, repito, una familia que se puede entender que en realidad el contratante pues es el abuelo o el padre que se sabe en realidad que es el que contrata para todos y en realidad es el pagador y dice, mira, ahora hacemos facturas para hacer pagos de efectivo, ahí se vería, evidentemente, se podría considerar un fraude de ley, que a lo mejor un grupo de amigos que sí que evidentemente cada uno es independiente y cada uno paga lo suyo. Yo creo que allí
no te puedo decir 100% por el criterio del único localizador, mejor serían localizadores independientes y todo contratos independientes para estar más seguros en ese caso, pero allí creo que a lo mejor podría ser defendible que son operaciones diferentes, igual que los asistentes al Congreso, ¿no? Que al final uno de los amigos Claro, lo dice, pero dice, oye, mira, miradme este viaje, pero que cada uno, oye, cada uno tendremos nuestro contrato porque somos varias parejas y que por pareja no llega a estos 1.000 euros, por ejemplo. claro. Por eso yo ahora hago un salto, en el orden Sí, de sí, las sí. preguntas, pero como entiendo que Marta acaba de hacer una pregunta también por el chat, dice, no, ya, pero dice, sería un grupo de amigos con una única reserva, es lo que acabas de explicar, no Claro, claro, entiendo. es que cuidado, porque lo importante es, habla Hacienda del concepto de una única operación. Claro, si se considera que es un único contrato, es decir, yo recomiendo, si son amigos, recomendaría que en este caso se hicieran contratos por separado, ¿vale? Para cada amigo, pagos por separado y localizadores separados. De todas maneras, también es bueno que también lo consultéis a vuestros fiscalistas o gestoría por si también han tenido precedentes, porque, repito, Hacienda, no ha habido una consulta de este tipo que haya sido resuelta a fecha de hoy por Hacienda, con lo cual son cosas que son interpretables, pero sí que os advierto que cuidado que como según se hagan, Hacienda lo puede ver en fraude de ley y considerar que sí que aplica la norma, ¿vale? Bueno, de hecho, insisto, me estoy saltando el orden, Sí, pero sí, 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 no, sí. no quiero excluir lo que dicen los No, por compañeros, supuesto. porque al hilo de esto dice Amor Sánchez, dice, esto de hacer varios localizadores no se puede hacer por cuestiones operativas nuestras propias. Bueno, lo está como un poco compartiendo, ¿no? Claro. Bien, vuelvo un poco a las preguntas por no saltarme el orden, ¿eh? María Belén nos pregunta un poco más de lo mismo, ¿no? Pero es importante. Si para un mismo cliente cuesta 2.000 euros, es decir, pero son tres importes, o sea, que fueron los 2.000, ¿no? 900 del hotel, más 100, ya pone como el ejemplo de traslados, más otro pico de los vuelos, ¿no? Se hacen tres facturas, ya que tenemos tres reservas, tres localizadores. Ahí no sería correcto. Bueno, una cosa es que se pueden hacer tres facturas y la otra es que, o sea, varias facturas se pueden hacer. La otra es cómo se pagan esas facturas. Eso se consideraría clarísimamente, es el mismo viaje, es una única operación de efectos de Vale. Hacienda. Es como si, por ejemplo, uno, pues imaginaros que de un coche determinados elementos se los facturaran aparte los extras, que evidentemente un coche nunca se podría pagar en efectivo por el importe. Pero bueno, me refiero que para que veáis la comparativa, es que como es el mismo viaje, es una única operación, clarísimamente, aunque se facture por separado, si la normativa fiscal permite, en ese caso, facturar por separado, lo que no se podrá hacer en efectivo es el pago si el total, sumado los tres, llega a mínimo de 1.000 euros, IVA incluido. Bien, pues entonces entiendo que la pregunta de Irmina, que ha entrado ahora, te hemos contestado ya, porque preguntas más o menos lo mismo, ¿vale? Para que tampoco excluirte de tu duda. Bien, nos preguntan los compañeros de Canarias, de Viajes Insular, aquí Vale. saludamos también. Creo que también está ahí su presidente conectado, o sea que gracias también por ese apoyo desde las Canarias. Dice, varias oficinas, si en varias oficinas se quieren hacer, a ver no me dejo ningún dato, Vale. si en varias oficinas se quiere hacer ingreso en el cajero del banco, solo se permite 1.000 euros cuando se trabaja con una única cuenta bancaria. Otra persona de otra sucursal no podría ingresar otra cantidad porque ya se ha ingresado lo máximo permitido. Pero No sé si aquí me estoy explicando. lo que no ¿Sí? acabo de, bueno, sí, 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 lo que no acabo de entender no es no como lo has expuesto, sino si se refieren a por ejemplo, si se están refiriendo a que el ingreso lo hace la agencia de viajes que va a diversas sucursales o se refieren al cliente final, eso no lo acabo de entender, pero bueno, en cualquier caso lo expongo. Yo quiero entender Vale, que son varias oficinas, de la ¿vale? misma Porque agencia. de la misma agencia. Entonces, claro, sí, sí, Ah, lo bueno, ponen aquí, oficinas de la agencia, pero es que por lo que ha escrito, eh, quiero decir. claro, pero es que cuidado, es que el problema que hay aquí es que yo ya he comentado que Hacienda aquí sí que lo ha aclarado. Es que para que no esté sometido a la limitación de pagos en efectivo, sería el cliente de la oficina de la agencia, el cliente, no la agencia, el que fuera directamente a hacer el pago en efectivo a una cuenta bancaria en este caso, de Viajes Insular. Es decir, lo que sí que se ha sometido a limitación de pagos en efectivo es si una oficina de la agencia recibe del cliente 1.000 euros y se va a una entidad bancaria. Eso no estaría permitido, porque el primer pago se ha recibido mal, no podría haberse recibido en efectivo. Por eso, si os referís a las oficinas de la agencia, no podría ser, en el sentido de que ese cliente debería haber pagado el importe, o sea, debería haber recibido el pago la agencia en otro medio de pago. Otra cosa es que enviéis a vuestro cliente directamente, mira, tengo una cuenta abierta en tal banco
este Iván, oye, si quieres, vas allí con tu identificación, con los datos de la factura y la operación, a hacer el pago tu cliente directamente allí. Vale, de acuerdo. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Laura. Dice, ¿los ingresos en el banco no tienen límite de cash siempre que lo realice el cliente directamente en la cuenta de la agencia? Yo Sí que, creo. a ver, allí también El hay límite. unas, por ejemplo, sí que hay límites, pero lo que os decía es que es otra normativa. Hoy la formación va de limitaciones de pago en efectivo y eso sería la ley de prevención de blanqueo de capitales, que quien está obligado a hacer las notificaciones es el banco. Es decir, por ejemplo, a partir, sí o sí, con 3.000 euros han de notificarlo al Banco de España, pero eso ya no sería un problema de otra norma, es decir, no de la norma de hoy. Es decir, la norma de hoy lo único que regula no son las operaciones en que haya un banco de por medio, para que nos entendamos. Lo de hoy no tiene que ver con los bancos, sino que precisamente los pagos a través de bancos, sea por transferencia, ingreso en cuenta o tarjeta, están excluidos de esta norma. Eso no significa que no haya otras cuestiones, pero esas cuestiones van a afectar al banco y en todo caso al que haga ese pago, que evidentemente si el que ha dado ese dinero sabe que no va a poder justificar de dónde viene ese dinero, le van a poder pedir cuentas de dónde ha sacado el dinero. El banco igual lo aceptará, pero lo notificará al Banco de España, Hacienda, investigarán. Pero no es por la limitación de pagos en efectivo, sino por la ley de prevención de blanqueo de capitales. ¿Vale? De acuerdo, Ana. Gracias. La otra pregunta que también viene un poco... Entiendo que quizás habría que concluir con algún resumen sobre este Sí, detalle sí, porque es sí. lo que más se Vale. reiteran las dudas. Dice, si viajan dos padres y dos hijos menores y el viaje son 4.000 euros, ¿se pueden hacer 4 facturas y pagar en cash? Nos pregunta Teresa. Lo primero que hemos de ver es que ya 1.000 euros ya no se puede en cash, Claro, porque eso tengo... es decir, todo lo que sea 999. igual o superior ya no se puede, ¿vale? Vale. Pero imaginamos que en vez de 1.000 euros fuera la pregunta, la reformulo a Sí, 999,99, eso. ¿vale? No sé si porque me imagino que es lo que quería. Lo que pasa es que lo repito mucho porque en 1.000 ya no se puede, Sí, ¿vale? sí, sí, está claro, muy Vale, bien. entonces, en ese caso, ya te digo, no os puedo dar lamentablemente una respuesta 100% segura porque Hacienda no se ha posicionado, de momento no ha llegado a plantearse esta consulta. También os digo que, como todo, cuando se plantea una consulta vinculante, depende de la respuesta que den, y aseguro que no habrá manera de defenderse si no interesa bueno, si no gusta la respuesta, ¿no? Pero es interpretable si se considera o no una única operación. En cuanto a los hijos, si son menores, yo veo clarísimo que se consideraría la misma operación, porque, claro, evidentemente, a mi criterio sería fraude de ley hacer una factura a nombre de un hijo o menor o aunque no sea menor, que se sabe ciencia cierta que en realidad no va a ser el pagador real. Porque a lo mejor un chaval de 19 años que todavía está estudiando y vive en su casa, a ver, Hacienda dudo que se crea que realmente lo va a pagar él con su trabajo de verano, ¿vale? Y seguramente pensaría que así el padre una parte la puede pagar en efectivo, ¿vale? Y siendo la pareja también, ya te digo, es que aquí lo veo un supuesto que si es el mismo núcleo familiar, no digo que sea imposible, pero veo complicado que Hacienda no pudiera ver que pudiera ser un eventual fraude de ley de hacerlo así para una parte, pagarla en cash e intentar excluirlo de la norma. Yo lo veo difícil. Ya te digo, repito que también es bueno que a lo mejor vuestros asesores fiscales o gestoría igual han tenido algún ejemplo, oye, y os pueden decir de la casuística que han vivido en primera persona. Claro, yo realmente en mi día a día no soy fiscalista, o sea, me conozco esa normativa, pero no soy fiscalista y por lo tanto, como Hacienda no se ha pronunciado, prefiero ser cautelosa y decir que en una familia, a mi criterio al menos, veo difícil que se pueda considerar distintas operaciones. De acuerdo. También hay una preocupación con el tema del contrato de viaje combinado. Uh -huh. Dice María, Hacienda tendría que en cuenta el contrato de viajes combinado. Solemos hacer uno por grupo, no por persona. Cuidado, porque sí que cuando Hacienda hace respuestas, dice que es importante si hay una única persona que contrata o no. Pues ahí cuidado. A ver, en realidad, aunque sea un grupo, ya no solo por una cuestión de esta normativa, que pudiera considerarse un único contratante, que allí ya se estaría sometido sí o sí a esta limitación de pagos en efectivo, sino también por protección de datos, comentaros, porque eso sí que tampoco es mi materia, pero eso había hecho muchas consultas a expertos, que por protección de datos, que además se dan muchos datos personales para un viaje y cada vez más, ¿no? A veces puede haber alergias, mil cosas, pero solo el DNI ya lo es, ¿no? El nombre y apellidos. Lo recomendable es hacer un contrato, o bien, si fuera un único contrato en cuanto a protección de datos, si firman todos ese contrato estaría bien, pero si firma solo una persona en nombre de otros, puede ser problemático también para protección de datos. Además de que si firma uno en nombre de varios, podría ser un problema para la limitación de pagos en efectivo, porque se considera la operación. Claro, si hay un contrato, es una operación, porque es el mismo viaje. Si dijeras, mira, es que cada uno se va a un sitio, obviamente van a ir al mismo lugar, y si hay un único contrato, cuidado, porque
para mí podría considerarse una única operación. Y es fácil que, llegado al caso, Hacienda, para indagar, aparte de ver cómo se ha pagado, pues investigara cuáles son las partes, cuál es el contrato o los contratos. Así que mi consejo en grupo, no solo por esto, sino por protección de datos, aunque este caso lo pagarán todos en tarjeta de crédito, es que se haga un contrato por persona en grupos que además se juntan de personas diversas. Si es una pareja, pues mira, el mismo contrato, se ponen los datos de los dos y que firmen los dos adultos. Pero ya es una cuestión que va más allá de esto. Repito, en protección de datos puede ser multable porque no se puede firmar en representación de otro la autorización de los datos personales. Os lo aprovecho la ocasión para decirlo, ¿vale? De acuerdo. Marina nos pregunta, yo creo que volvemos con ese dato, ¿no? Sí, dice, aunque sean amigos, si se pueda defender, el total de cada pasajero no puede superar los 999. Eso ya se ha O 99, respondido. bueno, me refiero, que no llega a 1000. Sí, sí, está claro. Está claro. Yo creo que está claro. Sí. Vale, ¿qué más? Y Sí, el IVA incluido, repito, IVA incluido sobre iba todo. Porque incluido. Ah, sí, pues sí, es sí. importante ese Es importante, detalle. por si acaso, reiterarlo, Claro. porque eso Mm, hay una consulta resuelta por Hacienda, porque decían, oye, mira, imaginaros un importe de 900 más IVA. Pues ya mal, porque el vale, IVA se considera dentro de esta operación, lógicamente. de acuerdo. Nos vuelven a preguntar, ¿no? Un poco volviendo al tema. Dice, sí, pero Vale, si hoy me coge la agencia de viajes, dice, el vale. cliente un vuelo y lo paga y al día siguiente viene por un hotel, Mira, en haciendo el ese caso, viaje. mira, ha resuelto no respecto a viajes, pero sí que ha resuelto una consulta a Hacienda. Por ejemplo, era un caso de, pues por ejemplo, de hacer, por ejemplo, un presupuesto para una reparación. Ya sé que es otro ámbito, pero hay un paralelismo para mí. Pues que era un caso de una reparación que inicialmente iba a ser un importe, pero luego al final, oye, acaban sobrevendiendo otras cosas y acaba siendo superior. Pues en ese caso, lo que considera Hacienda es que, como inicialmente iba a ser solo un importe inferior a 1000, si se ha pagado en efectivo, sería correcto, pero el nuevo importe, aunque también individualmente fuera inferior a 1000, debería sumar el primero ya pagado, porque sí que se acabaría considerando que todos para la misma operación, en este caso para el mismo viaje, en el otro caso para la misma reparación. Y también es importante que no pueda haber elementos para el fraude, ¿no? De decir que no haya elementos para considerar que desde el primer día se sabía que se iban a reservar más servicios. Porque una cosa es que digas, mira, pago hoy el vuelo, pero vesme mirando hoteles, ¿sabes? Si que pueda haber algún elemento que diga haciendo, oye, claro, esto se ha hecho para pagar al menos 999 en efectivo, ¿no? Claro, es decir, si el primer día no hay elementos para considerar que en principio iba a ser solo eso y realmente ha sobrevenido, pues el criterio sería que en un inicio, oye, el presupuesto no superaba y no se ha hecho mal, pero el segundo importe, repito, aunque sea inferior a los 1000 euros, se suma al primero ya pagado y por lo tanto se va a tener que pagar con otro medio de pago. Pero ojo en que hubiera elementos para considerar que desde inicio se sabía que habría más servicios, otra cosa es que no se hayan pagado ni aún elegido. ¿Vale? Porque en ese caso sí que ya se vería desde inicio que era una operación que lo iba a superar y cuando lo va a superar no se va a poder pagar nada ni recibir ningún pago en efectivo. De acuerdo. Bueno, hay otra pregunta de María Ángel, que creo que la acabas de responder ahora mismo, tú, Ana. Te digo también por ver los tiempos. Otra pregunta de Eduardo, que nos dice, si un cliente hace varios viajes durante el año, bueno, esto es interesante, por Vale. importes inferiores a 999 cada uno, ¿podría pagarlos todos en efectivo? A ver, lo que Hacienda considera son operaciones, y son operaciones que claramente son independientes, pero también cuidado, por ejemplo, si es un cliente, imaginaros un cliente corporativo no autónomo que tiene un contrato con vosotros de que os va a reservar múltiples viajes en el mismo año. Eso se podría llegar a considerar una operación, aunque sea en varios servicios. Es decir, otra cosa es que sean viajes totalmente independientes, que coincide que ese viajero, pues ahora se ha ido Semana Santa aquí, luego en verano tal. Allí no le veo problema, pero cuidado si hay, por ejemplo, un contrato de que ya, repito, muchas veces puede ser un cliente corporativo de, oye, yo te voy a ir reservando pues para viajes de trabajo, pues de X servicios. En ese caso, se puede llegar a considerar una única operación, según Hacienda. Otra cosa distinta es lo que os digo, que sean viajes que claramente son operaciones Sean independientes. independientes. Ahí Vale. sí, si no superan el importe, no va a haber un problema. De acuerdo. Nos vuelve a preguntar María, dice, por un ejemplo, ¿no? Sí, Lo sí, pongo para un poco que se asienten los conceptos, ¿eh? sí, 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 Ya sé que sí. a veces se pueden reiterar, pero Vale, no bueno. pasa nada. Dice, total factura 5.000. ¿El cliente puede ir haciendo varios ingresos en el cajero automático a la cuenta de la agencia? A ver, se pueden hacer ingresos en cuenta bancaria. Si es en una entidad de crédito, no hay problema, porque está excluido de la limitación de pagos en efectivo. Lo que no podría es ir haciendo pagos en efectivo a vuestra oficina. Vale, ¿Vale? pues yo Es creo que decir, en es. una entidad de crédito, que un banco o una caja lo es,
esto no está sometido a esta ley. Eso no significa que a ese cliente le puedan investigar el origen del dinero haciendo pequeños pagos que sumen X cantidades. Pero eso es un tema ya entre el cliente, el banco y Hacienda. ¿Vale? De acuerdo. Luego Es ponen decir, otro ejemplo interesante, los viajes de estudios. Nos pregunta vale. Lola. Ujú. Dice, ¿puede haber un único contrato de viaje combinado que firme el profesor? Aquí ya No. quizás nos metemos en otra materia, ¿no? Pero Es otra materia, pero ya lo respondo. ya es Como que es decía, pregunta. en viajes en grupos es que ni por normativa de viajes combinados ni por normativa de protección de datos puede firmar. Lo correcto, que ya sé que no es la casuística habitual, pero lo correcto sería que hubiera un contrato firmado por cada padre, madre o tutores legales de esos estudiantes menores de edad. Y si fuera mayor de edad, podría firmar ya el propio estudiante en el caso de que sea segundo bachillerato y ya tiene 18, ¿vale? Pero lo correcto es eso, porque si no, ya sé que no es la casuística y que es un jaleo a nivel procedimental, pero no sería correcto hacerlo de otra manera. Pero ya no es una cuestión solo por la limitación de pagos, sino, como os digo, va más allá. ¿Vale? Que esta, por ejemplo, está asociada luego a través de ceapa.cea.info puede hacer alguna consulta más al respecto y ayudo en esta materia, aunque sea, ya te digo, que no es el objeto de la formación de hoy, pero que yo encantada de ayudarle también a resolver dudas en general sobre esta casuística y los viajes combinados, ¿vale? De acuerdo. María Ángeles, no me olvido de ti, pero déjame que siga con, porque voy a preguntar sobre el tema de viajes de estudios y creo que es interesante, Ana. Y Vale. así cerramos el capítulo de viajes, Sí, sí, de sí. viajes de estudios. Lo leo, para no dejarme Sí, sí, ningún sí. dato. Bueno, lo tienes también tú en el chat si quieres, si te puede ser más claro, pero si no, dice, ¿cómo se gestiona esto cuando un grupo es de un viaje de estudios que contrata el centro escolar? Pero los pagadores son los padres de los niños, que no Claro, aparecen ni como viajeros ni como pagadores. Y es la que, factura se haga en el centro escolar. Y claro, el es que, viaje en total en un solo, bueno, sí, ya sabes que en un sí, sí, solo sí. localizador supera los 1.000, bueno, en fin, la Claro, deducción está ahí. el tema es que el problema es que no estaría correctamente efectuada la Claro, operación a nivel contractual, pero ya más allá de esta norma, en cuanto que no es correcto, salvo que el colegio pagara el viaje de estudios, imaginaros que realmente lo paga la escuela, como un incentivo para, a nivel empresarial, ¿no? Pues dices, oye, si la escuela paga, aunque haya recibido antes el dinero de los padres, porque imaginaros que un colegio privado, ¿no? Que tú pagas X al año y hay una parte del dinero que la escuela lo destinará a viajes, pero si realmente el que contrata para los alumnos y paga es la escuela, sí, pero si no, lo correcto, el proceder correcto, que sé que no es la práctica habitual porque es más engorrosa y también cuidado, porque a veces son los mismos centros escolares que quieren manejarlo eso, también lo sé, claro. ¿eh? También lo sé, pero Habría no que hacer significa... un webinar sobre esto, viajes Sí, eso sería escolares. interesante, pues Sería mira, interesante, me lo ¿eh? apunto, Sí, pero porque sí, 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 pero yo lamento deciros que parezco el polimalo, que no sería correcto hacerlo así, aunque sea lo frecuente, ¿vale? vuelvo a la pregunta de María Ángeles. Dice, entonces, como comentas, que si es una única operación con importe superior a los 999 euros, no se podría cobrar ninguna parte del importe metálico. Ninguna, ninguna. Pero no se Ninguna. entiende pago en metálico si el cliente va a la oficina a ingresar en cuenta vuestra bancaria. Es decir, eso no sé. Pago, pero vosotros en la oficina no podéis, o aunque os lo envíen por mensajero, es decir, no podéis recibir dinero en efectivo físicamente vosotros de ese cliente, o en dinero, o repito, o en un cheque al portador, que también es un tipo, que no sé si os pagan en cheque al portador, pero me refiero que no solo es dinero en efectivo. Cualquier medio de pago en oro, hacía la broma, dudo que en vuestro tipo de servicio os paguen en oro, pero me refiero, cualquier elemento que se considere pago en efectivo no es correcto. Y repito que son 999,99, que hasta 1.000 se puede. Exacto. Y ha entrado ahora una pregunta de Vale. Raquel. Dice, ¿una factura de 1.500 euros puede pagarse 500 euros en efectivo y No, 1.000 por transferencia? no, eso lo ha dejado muy claro Hacienda, de hecho, eso sí que lo ha resuelto. Que si la operación y factura están, bueno, habla de la operación también, no solo de la factura, porque aunque tú quieras dividir en facturas para que no sume, si en una única operación de prestación de servicios asciende a 1.000 o más, siendo residente español el cliente, o si asciende a 10.000 euros o más, si el cliente es no residente fiscal en España, porque podéis tener alguno de esos, ¿vale? En ese caso, ningún importe se puede pagar en cash. Da igual que individualmente ese importe sea más bajito. Se considera el importe total al que asciende la operación. Vuelvo a la materia, ¿eh? Sí, sí, Nos sí, sí. pregunta Pilar, en el caso de un grupo de amigos, Sí. en un localizador único, si se hace factura individualizada, ¿sería correcto el pago?
A ver, esto, también perdonad que me reitere yo en la respuesta, pero Claro, es que claro. Hacienda, primero, Hacienda no ha resuelto un caso de este tipo, ¿vale? Hacienda habla que cuidado que no haya fraude de ley y el valor es ver si es una única operación o no. Claro, cuantos más elementos haya diferenciados, más fácil será defender, a mi criterio, que hay diferentes operaciones, aunque se vaya al mismo destino. Es decir, si hay un único contrato, cuidado, y un único localizador, igual Hacienda lo puede considerar una única operación, aunque haya facturas independientes. Porque cuando el ejemplo del hotel, que es el que algo de similitud puede tener, no habla solo de que pague y facture individualmente cada congresista que asiste al congreso, ¿no?, de la empresa, sino habla también de que la empresa no contrate en nombre de todos. Es decir, que si hay un único contrato efectuado por una única persona, cuidado en que también se pueda llegar a considerar una única operación, ¿vale? Pero repito, este punto creo que también sería interesante que consultéis a vuestros asesores fiscales del día a día, porque a lo mejor ellos en la práctica diaria, oye, pues pueden aportaros más luz de casos concretos vividos, aunque Hacienda, repito, no se ha pronunciado hasta la fecha. A nivel de consulta general, igual a alguien le han sancionado por hacerlo y os puede decir el fiscalista, cuidado con esto porque tengo un precedente, aunque Hacienda no se le haya hecho la consulta vinculante, ¿vale? Vale, Lola, que es la que nos preguntaba antes sobre el viaje de estudios, ¿eh? La Sí, pregunta esa que te hacía de que si los padres pagan el viaje de los niños y que tú has contestado ya, pero ella incide, dice, y me gustaría sí, 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 aclarárselo, sí, claro. dice, mi pregunta es cómo se cobra si los alumnos o alumnas o padres pagan en efectivo cantidades menores de 999, pero el expediente en cuestión supera los 1.000 euros en total. Claro, aquí, a ver, entiendo que si realmente hay contrato con cada padre, factura para cada padre y al final el centro escolar lo único que hiciera es como la empresa respecto al hotel y los congresistas, y lo único que hace el centro escolar realmente es, oye, en nombre y por cuenta de los padres, ayuda a gestionar el viaje, pero luego cada uno tiene su contrato y su factura y su pago, entiendo que ahí sería asimilable al caso de la empresa que ha contratado en nombre de los asistentes al Congreso las habitaciones y luego cada asistente al Congreso es el que realmente formaliza el contrato de alojamiento, se le factura y se le paga y que si es menos de 1.000 no pasa nada. Pues entiendo que este ejemplo es equiparable, pero ¿qué pasa? Que sabemos que normalmente no firma el contrato cada padre. Claro, si no firma el contrato cada padre y solo es la factura cada padre, cuidado, porque puede parecer que está la única operación la escuela en nombre de todos. Cuidado, ¿vale? De acuerdo, entonces, esa está contestada ya, sí. Y Rosa María nos dice, ¿no? Dice, dirigida a ti, dice, Ana, comenta siempre que el cliente vaya a la entidad bancaria y haga el ingreso. Uh -huh. Es lo mismo en el mostrador que por cajero, como indicaba en mi pregunta. Pone el nombre e ingresa en nuestra cuenta por el cajero, el importe que considere. A ver, en el caso que se había resuelto por Hacienda decía ingresar en una cuenta bancaria de una entidad de crédito. Evidentemente yo hablaba de físicamente, pero bueno, al final se consideraría también como una oficina virtual el cajero. Es decir, lo importante es que sea el ingreso a una entidad de crédito. Claro, evidentemente entiendo, o sea, en el ejemplo no ponen el supuesto del cajero, pero para mí a todas luces entra también, porque al final el cajero forma parte de esa entidad de crédito. Lo que dice el ejemplo es que si tú ingresas como cliente a la entidad de crédito directamente en una cuenta a nombre de ese empresario, pero lo único que veo es que no es decir, claro, yo no estoy muy acostumbrada a hacer ingresos en efectivo en cajeros. Siempre sería válido siempre que allí se pueda identificar la persona. Y eso no lo tengo tan claro si te piden identificación, porque el problema que veo yo es que la respuesta que dio Hacienda es que decía que se tiene que identificar la operación y la factura que vas a abonar e identificarse los datos de la persona. Si a ti no te hacen introducir datos de la persona, es el único punto que me baila de cómo lo consideraría hacerlo por cajero en vez de ir físicamente a la oficina de la entidad bancaria, ¿vale? Porque uno de los elementos es que también se identificar el pagador bueno, y pueden querer comprobar que sea esa persona realmente la que paga, ¿sabes? No ir otro con el DNI de uno y hacer ver que es, ¿sabes? Ese es el único punto. Pero ya te digo, yo no estoy acostumbrada a hacer ingresos en efectivo en cajeros. Desconozco si realmente se cumple, que los que queráis podréis pedir la presentación para tenerla también, ¿vale? Y allí se especifica lo que decía Hacienda respecto a estos pagos en entidad de crédito, ¿vale? ¿Qué elementos se tienen que cumplir? Si se van a cumplir en el cajero, se podría. Si alguno de esos elementos no se cumple en el cajero, pues no, ¿vale? Bien, más que nada, Pilar, te quiero contestar, o sea, formulo la pregunta, pero creo que aquí ya metemos un tema de residentes fuera de España, ¿no? Porque Pilar lo que pregunta es sobre un billete de avión,
de una persona que no reside legalmente, compra aquí, hace una compra aquí, no sé. Yo creo que ese tema nos va a generar a las 11:09 otra cuestión sobre compras de no residentes en España, ¿no? Y Bueno, muy, siendo muy, muy más... brevemente lo que Sí, podría sí, lo que tú responder, porque consideres, ¿eh? Sí, 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 perfecto. Yo no muy brevemente, quería... porque esta normativa Vale, de limitación de pagos en efectivo, el límite a partir del que muy está bien. prohibido pagar en efectivo para un residente, a un no residente fiscal en España, ese límite asciende a partir de 10.000 es cuando no se puede pagar en efectivo si es no residente. ¿Vale? O su contravalor en moneda extranjera. Es decir, que el límite es más amplio, lo prevé esta normativa. De hecho, cuando ya te digo, podéis pedir la presentación, la tendréis y podréis tener también acceso a ello. Pero digamos que en ese caso el límite de la operación serían 10.000 euros. Pero como os decía en un inicio, se tiene que guardar justificante de que os ha acreditado que no es un residente fiscal en España. No vale solo que hable en extranjero, porque puede ser un guiri Ya, ya, ya. pero que vive aquí y sigue hablando solo en su idioma. Me refiero, tiene que acreditarse. Vuestra obligación es que guardéis acreditación antes de aceptar ese pago inferior a 10.000, que ascendería esa vez del importe, que realmente no es un residente fiscal en España. Os lo ha de demostrar él y vosotros guardar prueba, porque Hacienda os la podría requerir hasta 5 años después de haber recibido ese dinero. Estupendo, pues gracias, Ana. Pues Pilar, te Bueno, hemos contestado. Bien, entrando dos preguntas más. Bueno, la última sería la que vamos a dar paso, que yo creo que también es un poco más de lo mismo, pero dices, la factura es de 900 euros. ¿Puede pagarse 500 en efectivo y el resto de otra no. forma? No, el criterio de Hacienda siempre es el valor total de la operación IVA incluido. Clarísimamente es una operación que si se supera, digamos, es igual o superior a 1.000 euros en residentes fiscales en España o es igual o superior a 10.000 euros para no residentes fiscales en España en un pago efectuado en España, no se puede ningún importe pagar en efectivo, ¿vale? Solo se puede pagar a través de una entidad de crédito bancaria, sea por ingreso en cuenta a nombre de una cuenta de la empresa, sea por tarjeta, sea por transferencia, ¿vale? No, no es válido ningún importe, aunque individualmente no llegue al máximo permitido. De acuerdo, Ana. Ana, ¿te atreverías tú a concluir con dos ideas fundamentales para que al menos... Sí. Entiendo que genera, claro, todo esto es complicado y me están poniendo mensajes muy graciosos, pero a la vez, pues es la realidad, ¿no? ¿Qué dos consejos finales tú cerrarías esta formación? Como dos ideas muy básicas a tener en cuenta, para que tengan dos sentencias, nunca mejor dicho, ¿no? Vale, la primera que haría es que cualquier pago que no se reciba en efectivo os guardéis 5 años los justificantes. Cinco Porque Hacienda, años. sí, sí, porque es cuando prescribe Claro, la infracción. Más que nada para poder defenderos, porque igual lo habéis hecho bien y si no guardáis la prueba, podéis tener un problema, ¿vale? Esto primero. Segunda, bueno, intentar promover pagos que no sean en efectivo, porque como veis, realmente está cada vez más complicado que se permita un pago en efectivo, ¿no? Ese sería el segundo consejo. Y sobre todo, o sea, el ser cautelosos. Ante la duda, más vale. Es decir, si es una operación interpretable, al menos mi criterio, yo prefiero, y sobre todo con Hacienda, ser lo más cautelosa posible, porque ya sabemos cómo van, ¿no? Pues si hay una operación que es dudoso, si se puede considerar una única operación o no, que va a superar el importe que se puede pagar en cash, más vale que se pague de otra forma que pagarla en cash. Ese también sería mi consejo. Los casos que quedan claros, pero si no, más vale. Y luego, pues ya os digo, la opción, si no quieren pagar en tarjeta y tal, llevar efectivo, yo mejor redirigiría a la oficina bancaria. Mejor por lo que os digo, de que allí seguro que van a poder identificar a la persona y todos los elementos que Hacienda ha considerado que se tienen que identificar para aceptar ese ingreso en efectivo, ¿vale? Esas serían mis conclusiones. Perdonad que han sido un poco más largas. no pasa nada, son importantes. Bien, nosotros hemos intentado, repito, ser con los tiempos muy rigurosos porque el tiempo es oro, el vuestro, el de todos, y hemos intentado, ¿verdad?, ir muy al tema de la cuestión porque es como debemos hacerlo. Sin duda, hoy nos ha enseñado, ¿verdad, Ana, que sería interesante, hacer una formación dirigida a grupos porque... Sí. Ya ves lo que genera, Ana, de dudas, los padres, el pago de profesor, con ánimo también de esclarecer y que, en fin, y que todos vosotros trabajéis con esa cautela que decía Ana, ¿no? Exacto. Así que yo pienso que podemos tomar nota, de esa próxima. Ya sabéis que estas formaciones se van a llevar a cabo, dijimos, ¿verdad? Una al mes, también un poco en función, ¿no?, de las fechas como caen en Exacto. el mes, Los eventos que los confluyan, ¿no? eventos que tenemos, una agenda muy cargada.
Pero bueno, yo pienso que es interesante, es enseñar, es profesional dirigirse a los viajes en estas materias y sin duda CEAP creo que tiene ese compromiso, ¿no? Con sus asociaciones de agentes de viajes y para eso estamos. Entonces sí que os comentamos, el tema de la presentación se ha grabado, obviamente. Y también está la presentación que has puesto, Ana, pero yo os pediría que nos la solicitéis mejor al ceap@ceap.info, repito, ceap@ceap.info, que es como sabéis, la dirección de email de CEAP, y enseguida se va a canalizar a Ana para que os envíe la presentación que hoy ha expuesto y si hubiera alguna duda en particular que consideréis pues que Ana os puede ayudar, en fin, una pregunta muy concreta. Y en el tema de hoy que nos ha ocupado, sobre todo os pedimos ese rigor también en la materia que hoy hemos presentado. Yo creo que no nos dejamos nada más, es que si no nos seguimos de tiempo, entran algunas preguntas, un par más, pero insisto, nos iremos de tiempo y como he dicho al inicio, hemos de respetar los tiempos. Me gustaría dar las gracias a las asociaciones que hoy se han conectado, como estaba también el presidente de Galicia, de Gaby Juan, los compañeros de Baleares, estaba Pilar, y bueno, muchas otras agencias que me consta agradecéis esta formación. Nosotros encantados, ¿verdad, Ana?, de poderla llevar a cabo. Sí. Y seguiremos realizándolas porque es nuestra obligación como Confederación Española de Agencias de Viajes. Si te quieres despedir, Ana, ahí tienes el último minuto. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecer también a Cristina, que ha sido una gran moderadora, que eso es muy importante siempre en las sesiones formativas. Y bueno, y a todos los asistentes, porque agradezco también esta motivación e interés que habéis demostrado participando activamente a través del chat y con vuestras preguntas. Y bueno, ya me despido. Os deseo a todos un feliz día y feliz semana. Y como ha dicho Cristina, podéis pedir la presentación y os será remitida a la mayor brevedad posible. Estupendo. Pues gracias, Ana, por tu tiempo y tu brillante exposición. Enhorabuena. También al equipo de Planilandia, que ha dado soporte, como siempre, a ese desarrollo digital, de podernos conectar hoy con tantas personas. Al final hemos sido más de 90, así que encantados de poder ayudar y estar presentes hoy martes en nuestra hora de los desayunos formativos de CEAP. Así que gracias, que tengáis un buen día y hasta pronto. Un placer.